Siento algo especial, se puede palpar. El amor de Cristo se respira luz, se siente a Jesús y su espíritu corre como río. Algo está sucediendo aquí. A ver, iglesia, ¿qué hay en casa? Alegría y gloria, cánticos de victoria. ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia no para y la llama no se apaga. ¿Qué hay en casa? Que los hijos regresan, vuelven todos a la mesa. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que el cielo llena este lugar a pleno. Lo que pasa es un avivamiento. De la palabra. Amén. Dios los bendiga a todos. Saludamos también a los hermanos, a las familias y a los amigos que nos estén viendo a través de las redes sociales. El Señor los bendiga y que puedan ser ministrados, abrazados, liberados, ¿por qué no? También sanados de todas las dolencias, pero por sobre todas las cosas que se establezca la salvación que es a través de Jesucristo para la vida de forma personal y para todos los que forman parte de la familia. Amén. El título del mensaje en esta noche le he puesto dispuestos a servir. Amén. La Biblia nos enseña que tiene que haber una disposición para llevar adelante todas las cosas que tenemos proyectadas, si queremos ponerle una palabra, porque en definitiva justamente tiene que ver con eso, con definirnos, con escoger, con saber elegir. Y eso va a tener una implicancia directa en las consecuencias negativas, positivas de toda índole, de acuerdo a las decisiones que nosotros tomemos. Por eso, también en cuanto al servicio, que es de forma espiritual, nunca puede ser de forma natural, y no estoy diciendo que no nos acontezca o que no me acontezca. Lo que tenemos que tener en cuenta es poder alinearnos para siempre llevar adelante un servicio espiritual. Así la Biblia lo manifiesta. Un servicio en amor y un servicio en adoración. No se puede adorar sin servir y no se puede servir sin adorar, porque hemos aprendido que, por ejemplo, el servicio espiritual es un complemento de la adoración. ¿Amén? Un complemento viene a hacerlo mejor. Justamente viene a que lo que se está llevando adelante, por ejemplo, pueda alcanzar niveles en donde el Señor pueda agradarse de lo que nosotros llevamos adelante. No podemos decir simplemente que adoramos al Señor si no llevamos adelante, valga la redundancia, si no servimos, si no llevamos a cabo todo lo que Él planificó para nosotros. Siempre es una incidencia, siempre lo repito, lo reitero. Hay algo que la iglesia no puede dejar de comprender y es que antes también servíamos. Simplemente no lo sabíamos o no comprendíamos la magnitud de esa implicancia. No lo mirábamos de esa forma. La Biblia dice que nosotros fuimos sacados de tierra de servidumbre, pero ahora se nos llevó a otro lugar para que sirvamos a un Dios vivo, al único Dios verdadero. Entonces, eso significa que antes servíamos a otros dioses, porque conforme a quien se adora,
se sirve. No había un conocimiento, se cayó el velo, hoy podemos ver. Hoy podemos entender que Jesucristo es Dios, es nuestro Salvador, es nuestro sanador, es nuestro libertador. Él es nuestro Dios. A Él le adoramos y por ende a Él le tenemos que servir. Pero insisto en el título que le he puesto en esta noche, de edificación familiar. Así nos vamos a abrazar de la palabra y todos en este lugar tenemos que salir dispuestos a servir al Señor. Amén. A modo de introducción simplemente tengo la Biblia de las Américas en el libro de Josué, que también es figura de Cristo. De hecho, Josué es Jesús y Jesús y Josué es también salvación. Esa es la implicancia de la etimología de la palabra, sus orígenes y lo que se desprende. Por eso es importante también verlo de esa forma y lo que representa este hombre de Dios y las características que tiene para que nosotros podamos abrazarnos, para que el ejemplo de este servidor también nos alcance a nosotros y podamos proyectarnos, sepamos a dónde ir. Claro que sí, nuestro máximo ejemplo de servicio lo tenemos en Jesucristo. Eso lo tenemos más que claro. Pero la Biblia también nos deja ver parámetros para que como familias entendamos de qué forma se lleva adelante un servicio eficaz. La mesa que compartimos este fin de semana, este último fin de semana, aperturaba algo hermoso, porque en definitiva cuando el Señor estaba dando sus indicaciones finales, lo hizo en una mesa, lo hizo justamente participando de la Pascua. Para nosotros Jesucristo es la Pascua. Entonces también en un tiempo final resuenan las palabras del Señor y llamativamente, entre muchas cosas que llevó adelante en esa mesa, también se ciñó para poder servir. Y dijo, esto quizás no lo entiendan en plenitud ahora, pero algo se apertura para que luego lo comprendan plenamente. Lo que yo hago, ustedes también tienen que hacerlo, porque entonces eso siempre los va a mantener adorando a quien sirven y sirviendo a quien adoran. Pero tenemos que estar dispuestos a que nuestro corazón se defina por el Señor. Y usted me podrá decir, pastor, nosotros ya nos hemos definido. Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos coloque en el lugar correcto, a todos, y que podamos salir de este lugar porque esa es la intención del Señor y claramente la mía, de poder ser ministrados, de poder ser afirmados, de que la palabra de Dios nos vuelva al lugar que nos tenga que hacer volver, que nos tengamos que arrepentir de lo que sea necesario, que podamos posicionarnos en lo que hemos dejado de hacer. Todo eso hace la palabra de Dios, porque es lanzada con un propósito y dice que nadie puede detener ese propósito, sino que se va a cumplir todo lo que el Señor va a enviar en esta noche. Amén. Leemos Josué capítulo 24, verso 14. Estaban en una instancia límite en donde el pueblo de Israel necesitaba saber cómo vivir en la tierra prometida, porque una cosa era vivir de un lado del Jordán y otra muy distinta era vivir justamente del lado contrario. Así como nos acontece a nosotros. No es lo mismo llevar adelante una vida sin el Señor o una vida de fe simplemente como algo nominal, sino cuando estamos posicionados en el Señor, sabiendo bien lo que tenemos que hacer, justamente es cuando más necesitamos la instrucción del Señor. Porque puede que muchas veces nos pase que demos por sentado un montón de cosas o que dejemos de lado un montón de cosas que son necesarias por el simple hecho
de que ya estamos, y voy a ponerlo así, en el Señor, o que ya venimos a la iglesia, o que llevo adelante uno que otro servicio para el Señor, para la congregación, para los santos, en fin, no se limita solamente a eso, sino que el Señor quiere ministrar primeramente nuestro corazón, quiere que ese corazón alineado pueda bendecir a la familia, a las casas, a los hogares, y aprovechamos este tiempo porque Él quiere hacer algo con nosotros. Entonces sí que es importante. Entonces Él dice que reunió a toda la congregación, a todo el pueblo que estaba bajo su liderazgo, y estoy hablando de Josué, para darles algunas instrucciones, para recordarles, para hacerles ver. Entonces, no es en vano que nosotros una y otra vez recibamos las instrucciones del Señor, porque la Biblia dice que en ocasiones somos como oidores y nosotros necesitamos ser hacedores de lo que oímos. Entonces es interesante que lo mismo que hizo Moisés, ahora lo está llevando adelante Josué. Es interesante que nosotros podamos ir trasladando de generación en generación los mandamientos, las instrucciones, lo que el Señor tiene por derecho y por verdad. La realidad es que todos formamos parte de un sacerdocio, porque dice la Biblia que, por ejemplo, en Jesucristo nosotros somos un sacerdocio santo. Eso implica un liderazgo. También podemos trasladarlo de que como padres somos un sacerdocio y también como hijos. La realidad es que este Josué se presenta trasladando un mensaje que él acompañó con su vida, que no siempre fue en tiempos buenos, fue en esos tiempos, en tiempos más o menos, en tiempos muy malos, pero la realidad es que siempre estuvo dispuesto a acompañar al hombre de Dios, al que tenía las directivas del cielo para que el pueblo pueda transitar. Ahora, llevándolo a la familia, nosotros también tenemos una responsabilidad, que es seguir los pasos de aquellos que en fe siguieron al Señor. La Biblia deja ver que es importantísimo el traslado en el orden espiritual, que es importantísimo y que no puede dejarse de lado. En ese contexto, del otro lado del Jordán, donde el Señor le había dejado promesas hermosas, también necesitaban saber cuál era la forma de llevar adelante esa vida de adoración a su Dios. Y llamativamente tiene que ver con el servicio, con el posicionamiento que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, pero también como servidores del Señor. ¿Estamos bien hasta ahí? Viene el capítulo 24 del libro de Josué, en el capítulo 24, verso 14, dice de esta forma: Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Van a poder ver cuando hagan un repaso, que espero lo puedan hacer, sería interesante y beneficioso que así sea. El libro de Josué en este capítulo menciona muchísimas, pero muchísimas veces la palabra servir en diferentes conjugaciones, pero haciendo mención a la importancia de poder posicionarse como servidores. No es que habían alcanzado un estatus, un lugar donde fluía, iba a decir simplemente, pero es algo maravilloso que de la tierra pueda fluir leche y miel. Pero el Señor no repara
en hacernos entender que hay que saber vivir en la abundancia. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo, por ejemplo, hace mención a que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y llamativamente dice que no se puede servir a las riquezas de la misma forma. No está diciendo que está en contra de la abundancia, porque en definitiva lo que Él vino a hacer en primera instancia es a darnos vida y a darnos abundancia. Yo la recibo en el nombre del Señor. Ahora bien, teniendo todas las cosas, nosotros podemos llegar a despreciar al Señor si no sabemos movernos en la abundancia de Dios. Si no sabemos diferenciar las riquezas naturales de las riquezas espirituales. Si no tenemos un equilibrio para poder manejarnos y poder trasladar el mensaje claro a las generaciones que vienen luego. Entonces, no es que pasaron del otro lado y todo estaba resuelto. Más que nunca había que posicionarse porque ahora estaban establecidos como servidores del Señor. Y para que eso acontezca, en primera instancia, pone un parámetro, y yo lo puse así, que el servicio genuino requiere que se haga con temor a Dios. Una vida de servicio es una vida de temor al Señor. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, para manejarnos sabiamente. Y el servicio no es la excepción. Lo tenemos que saber, lo tenemos que buscar, lo tenemos que trasladar fielmente. Tiene que hacerse en el temor del Señor. No es lo mismo llevar adelante una vida de servicio a Dios que cualquier otra cosa. Jamás podemos ponerlo en ese lugar. Eso nos va a asistir. De hecho, la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene esa virtud de asistirnos para que podamos entender que solamente podemos manejarnos de forma genuina, de forma verdadera, íntegros, si hay temor. De hecho, lo menciona. Pone el temor en primera instancia y luego integridad, continúa fidelidad, luego dice quitando los dioses, y si se quitan dioses, lo que está diciendo es quitando altares, quitando otros cultos que irremediablemente llevamos adelante si no estamos dispuestos a sacarlos, porque el conocimiento hoy lo tenemos. Nos está diciendo que nosotros fuimos sacados de otra tierra de servidumbre a quien adorábamos porque ahí también había dioses. Si eso nosotros no estamos dispuestos a quitarlos del medio, no podremos estar dispuestos a servir al Señor. No habrá fuerzas. No habrá un conocimiento tal, no podremos entender en plenitud lo que significa servir al Señor. Y si fuese simplemente que no lo entendemos y ya, déjenme ponerlo así, sería algo trivial, hasta más fácil, más llevadero, si quiere usted. Pero hay perjuicios. Hay retrocesos, son quitados beneficios por no entender y estar dispuestos a servir como conviene y como Dios lo presenta. Por eso reitero, el título del mensaje es dispuestos a servir. El tema es a quién. Implica un compromiso, implica una responsabilidad, implica dejar cosas,
no podemos traerlas con nosotros y vivir en la tierra prometida con parámetros de una tierra de corrupción, porque no se puede servir a dos señores. Eso es un principio espiritual. Los primeros que lo tienen que entender somos nosotros, la Iglesia de Cristo, todos. Hoy es algo especial para nosotros como congregación y para quien quiera recibirlo hasta donde alcance mi voz. Luego es una responsabilidad y un compromiso como familia. Nosotros estamos en nuestra edificación familiar. Entonces sí tiene que haber una disposición, y disposición tiene que ver con asumir el compromiso de a quien sirvo. Si yo no lo asumo, difícilmente mi generación lo asuma. No se va a poder dar. Entonces casi como que tenemos que dejarnos de chiquilinadas, de pavadas, de cuestiones que nada tienen que ver con la vida en Dios y estar dispuestos a servir. Que como consecuencia, claramente va a darse, porque hay un anhelo, claramente va a darse, por ejemplo, en la congregación de los santos. Porque es como lo posicionamos en primera instancia en nuestras vidas. Queremos devolverle al Señor algo de tanto de lo que Él hizo por nosotros. Entonces Él pone en nuestro corazón querer hacer algo por la iglesia, por los hermanos. Pero déjenme decirles que es mucho más que eso. Casi que eso que es sublime, que es maravilloso, que yo lo reivindico cada vez que puedo, es una consecuencia de la adoración al Señor. Y sí que nos posiciona, y sí que nos define. Porque si decimos que servir al Señor es un complemento de la adoración, difícilmente podamos decir, yo adoro al Señor, pero no hago nada. Nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Ahora, cuando sí entendemos que el servicio es un complemento de la adoración y que de la adoración implica servir, nos estamos definiendo. Estamos diciendo, sí, yo le pertenezco al Señor, es verdad. No pasa por lo que pueda llegar a decir, sino que ahora pasa por otro lugar, pasa por lo que verdaderamente hago y estoy dispuesto a dejar, porque lo que hago para el Señor siempre va a determinar que algo tengo que dejar. Eso es derribar otros altares, eso es quitar de en medio otros dioses, y eso es dejar de lado a Egipto, dejar de lado al mundo, dejar de lado al sistema, porque desde ese lugar nosotros no podemos agarrar herramientas para servir en este otro lugar. Las herramientas las da el Señor porque Él es el constructor. Si el Señor no edifica la casa, claramente lo dice, en vano trabajarán los edificadores. Pero bendito sea el Señor que no acontece eso con nosotros, porque estamos dispuestos a entender que el servicio genuino requiere hacerlo con temor a Dios, en donde hay una implicancia de integridad, de fidelidad y de lealtad. ¿Amén? Porque estoy dispuesto. Casi que me atrevo a decir que no importa cómo hayamos llegado hoy. Lo que importa es cómo estamos dispuestos a salir después de hoy. Porque yo creo en el Dios de oportunidades, que cambia los corazones, que viene de repente y nos hace entender. Porque si Él sopla, es más que suficiente. Amén.
Entonces, trabajemos para poder ser íntegros, para que podamos manejarnos con fidelidad, para ser leales. Puse lealtad porque está hablando claramente de sacar, y sacar lo tenemos que hacer nosotros. Yo creo que Dios tiene el poder para extirpar, para derribar, para destruir a otros dioses, porque Él es el único Dios verdadero. Pero el que adora al Señor y sirve al Señor está en otro nivel. Y yo creo que la iglesia de Cristo y las familias que le pertenecen al Señor están en otro nivel. Pero Él va más allá y nos hace entender que nosotros, como delegación, tenemos esa virtud trasladada por Jesucristo para sacar. Porque lo que tenga que sacar yo seguramente no es lo mismo que lo que tenga que sacar usted. Yo no puedo ir a sacarlo por usted, porque usted conoce y yo conozco lo que necesito que sea extirpado. Y entonces pasaremos a ser leales. Empezará a haber lealtad. Y cada vez que nosotros tengamos que ir a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestras generaciones, lo haremos con temor, sabiendo que no somos perfectos, pero que ni loco nos corremos del proceso en el cual el Señor mismo nos metió. Y si Él tuvo el poder para hacernos entender que Él mismo comenzó una obra hermosa, también hoy, como todos los días que escuchamos las ministraciones que Él imparte a nuestro corazón, tenemos la certeza que Él mismo va a finalizar esa obra que comenzó en nosotros. Pero ya no podemos ir y quedarnos viendo a ver lo que pasa. Esta es otra instancia. Acá nosotros lo tenemos que hacer. Y nuestros hijos lo tienen que conocer, para que ellos también entiendan que hay cosas que deben salir de nuestro corazón, pero también de nuestras casas, como familias. ¿Por qué? Porque queremos servir al Señor y queremos que ese servicio sea en el temor de Dios y que haya integridad, fidelidad y lealtad. Amén. El verso siguiente, o sea, el capítulo 24, verso 15, tengo la Biblia del Jubileo, y continúa el relato de lo que hizo Josué delante del pueblo, delante de las familias, siempre dando a elegir desde esta posición. Nosotros tenemos libre albedrío. ¿Cuántos saben eso? La realidad es que cada uno podemos hacer lo que mejor nos parece. Yo digo amén. Y lo hemos enseñado muchas veces. Lo que no podemos hacer es escapar de las consecuencias de lo que hemos elegido. Voy de nuevo. Podemos hacer lo que queremos. Nadie se anima. Dios lo permite para que se quede más tranquilo. No para que vaya tranquilamente y haga lo que quiera, sino para que reflexione. Porque Dios no se impone. De hecho, el concepto espiritual es que nosotros exponemos al Señor.
No lo podemos imponer. Ahora, lo que sí podemos hacer como iglesia, como familias, en nuestro hogar, es hacer que se establezca el Señor, decidiendo por Él, para que nuestros hijos también sepan por quién se tienen que decidir. Amén. Miren cómo lo pone en la Escritura. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién van a servir. Por eso le decía que hoy puede ser un tiempo bisagra, puede ser un antes y un después. Hoy, ni mañana, ni pasado, ni ayer, hoy. Hoy es el tiempo propicio porque hoy es el día de salvación y nos vamos a gozar en Él. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis, o a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. O sea que es muy probable que continuamente tengamos que definirnos. Todos los días. Y cada vez en tiempos más cercanos, hablando espiritualmente. Porque el creyente medio, y lo digo incluyéndome, no estoy hablando de mediocridad. Estoy hablando de una media, como de un porcentaje. Siempre deja las cosas para después. Siempre. Eso lo delimita la Escritura. Y si nos tenemos que sincerar, la realidad es que con las cuestiones espirituales, como que siempre pueden esperar. Que cambie puede esperar. Ponerme a orar puede esperar. Servir como conviene puede esperar. Congregarme puede esperar. La construcción y la edificación, que es lo mismo, espiritual de mi familia, puede esperar. Pero hay un montón de cosas que las hacemos ya y ahora y que mayormente no tienen que ver con las cuestiones del Señor. Y es un error. Por eso viene la palabra, para que cobremos ánimo. Así como cuando escucharon la profecía y dice que cobraron ánimo. Yo vengo en el nombre de Jesús, proclamando la Escritura, para que nos posicionemos, para que podamos entender que hay otras opciones, siempre las habrá, y continuamente querrán venir y arremeter contra nuestras vidas y contra nuestras familias. Pero qué bueno que también es levantarse, a veces con las pocas fuerzas que tenemos. Pero dice la Escritura que aunque tengas pocas fuerzas, pero te mantienes fiel, entonces el Señor vendrá y te levantará. No importa la posición en la que nos encontremos, lo importante es tomarnos, abrazarnos de la palabra y poder decir contra toda potestad, contra todo gobierno contrario, contra las fuerzas de las tinieblas, que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Para el que hoy las cosas son color de rosa y están caminando arriba de una nube que casi que no se los puede mirar porque como que caeríamos muertos, como para los que quizás estamos como derrotados, como con todo dado vuelta, como aún sin
aparente salida. Pero nosotros estamos en Cristo. Pero nosotros estamos en el Señor. Pero nosotros le pertenecemos. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y vas a aderezar una mesa, aún en presencia de mis angustiadores. Me vas a llevar a delicados pastos, a aguas de reposo, por sendas de justicia, por amor de tu nombre. El bien y la misericordia ya no los tengo que correr, me alcanzarán. Y en la casa de mi Padre moraré por largos días, y a la casa del Señor iré para estar para siempre con Él. Esa es mi realidad. Esa es la realidad de mis hijos. Esa es tu realidad y esa es la realidad de tu familia. Como que el Señor dice, está todo bien. Hay un montón de opciones. Pero hoy, nuevamente, te tenés que definir. Y que esa definición, que esa decisión, que esa escogencia abrace a los tuyos. Amén. Biblia, la palabra, el mismo pasaje dice, pero si os parece duro rendir culto al Señor, elegid hoy a quién querés rendir culto. Si a los dioses a quienes adoraban vuestros antepasados en Mesopotamia, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora, yo y mi casa rendiremos culto al Señor. Aleluya. Así como elegimos hoy, podríamos haber elegido un montón de otras cosas. Es más, seguramente se levantaron enemigos fuertes, poderosos, que quisieron corrernos de venir a rendirle culto al Señor. Pero nada importó y surgieron fuerzas, porque Él está con nosotros. Y vinimos. Y acá estamos. Y no lo digo simplemente por hoy. A alguno seguramente le aconteció de esa forma. Pero muchas veces nos habrá pasado. Y seguramente nos pasará. Que valga la redundancia, parece como que el Belgrano Sur te pasó por encima. Haciendo referencia al tren de nuestra zona. Y hasta pudiste llegar a decir, no tengo ganas, no lo voy a hacer. Pero el Señor no lo permitió. ¿Y vos? ¿Y tu casa? Decidieron venir a rendirle culto al Señor. Y nos hemos posicionado y levantado nuestra voz en el orden espiritual diciendo, yo y mi casa rendiremos culto al Señor. Amén. Otra versión, Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Se anima a decirlo conmigo? Proféticamente, creyendo que eso va a acontecer y que hoy
nosotros estamos estableciendo bandera apostólica, levantando al Señor en alto, diciéndole a los aires, aún a las potestades contrarias, nosotros entendemos, sabemos bien en quién hemos creído, por tanto hablamos y proclamamos que no importa lo que acontezcan en otros territorios, yo y mi familia serviremos al Señor siempre, siempre, siempre. Aleluya. El servicio a Dios implica definición. Y miren qué importancia tiene, mejor dicho, saber escoger. La versión Dios habla hoy en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, en el verso 19, dice Dios: en este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte. Otra base, otra tierra firme en donde el Señor nos permite escoger. Y entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Sí que hay que escoger y hay que saber escoger bien. Sí que está en nuestras manos poder darle a los nuestros un futuro y una esperanza. Porque en definitiva nos estará posicionando a nosotros. Sí que es importante poder trasladar el temor a Dios, poder servirle al Señor, poder tener toda una trayectoria y poder sentarnos a la mesa, entrados los años, hablar con nuestros hijos y poder decirles desde el momento en que el Señor me abrazó, desde el momento en que Él perdonó mis pecados, desde el momento en que me sacó de una tierra de servidumbre en donde estaba perdido y fui encontrado. Desde ese momento yo he empezado a servir al Señor y ese servicio fue en crecimiento y hemos entendido que no hay nada más importante, más maravilloso, nada que pueda superar el poder ser de los que sirven al Señor y de los que escogen todos los días vivir, porque el servicio, que es un complemento de la adoración, lo que trae es vida. Por eso el Señor se preocupó por los que estaban desocupados. Y eso es en el orden espiritual. Y dice que los fue a buscar para que hagan algo. Para que puedan estar llevando adelante una vida efectiva, sin complicaciones, con una ocupación verdadera. Porque eso es como cuando, por ejemplo, ¿escuchó alguna vez que el que no hace nada critica? Eso es en todos los órdenes. Y el espiritual no es la excepción. El que no hace nada está ahí, sí. Che, mirá cómo chorrea allá. ¿No se habrá dado cuenta el pastor de que llueve y un frío hacia acá? 2 chinitos prendieron, podían haber prendido uno más. Y que esto, y que aquello. Ahora si le preguntamos, ¿vos qué estás haciendo? Yo le puedo asegurar que nada.
Pero ese no sería el problema. Porque dice que la mies es mucha, que los obreros son pocos, pero los hay. Pero los hay. Sí que es una orden que podamos orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Envíalos. A mí, cuando empecé en el camino, esas cosas como que hasta me daban medio, me voy a ministrar, medio bronca me daba. Orar para que vengan. Pero si yo estamos acá o no estamos acá. Pero la realidad es que se necesitan. Porque todavía hay muchos que ir a rescatar. Porque todavía hay muchos que necesitan ser formados y edificados. Hay muchos que hay que hacer volver. Hay muchas cosas para hacer. Por ejemplo, en este lugar. Porque la otra posición es, no, y acá ya está todo armado. No hay más nada. ¿Qué voy a hacer yo acá? Es un error. Vos querés hacer lo que vos querés, que es distinto. ¿No estás dispuesto a venir, a agachar la cabeza, en el mejor de los sentidos? Y como dijo Pablo, siendo una cabeza ministerial, y estoy hablando del apóstol, que me encanta cada vez que lo tengo que decir, porque creo que esa es la manera. El reconocimiento de las autoridades, pero también el reconocimiento de quién hay que servir. En donde no tuvo problema en preguntar, ¿quién es el que manda acá? Haciendo referencia a Santiago, que estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén. Y Santiago diciéndole, no, pero Pablo, ¿qué te voy a decir yo ahora que voy a tener que hacer? Si... Escúchame. No, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que obedecer? ¿Cuál es la visión acá? Entonces, evitamos ese paso. Sí, total, iglesia hay por todos lados. Y que me dejen hacer lo que quiera. Y lo digo, sí. Y siempre estás en el mismo lugar, espiritualmente hablando. ¿Por qué no querés que nadie te diga nada? Entonces no estás sirviendo al Señor, no te equivoques. No estás sirviendo al Señor, estás sirviendo a tus egos. Entonces sí que es importante orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Pero qué interesante es que nosotros que estamos dentro, despertarnos como fieles servidores. Para que podamos tener vida. Mañana, cuando te levantes y cuando yo me levante, vamos a tener que escoger nuevamente servir al Señor. Y eso nos va a ayudar. Porque vamos a salir no como distraídos como cualquiera que sale a la calle, a un sistema realmente que está viniendo con fuerza para destruirnos, donde se presenta verdaderamente delante de nosotros la vida y la muerte. Como que el Señor viene y dice, escoge pues te voy a dar una ayuda, dice Dios. Escoge pues la vida y vivirás. Deuteronomio 30:19. Y no solo vos, sino que toda tu descendencia. Lo que vos y yo decidamos hoy, mañana, pasado y todos los días de nuestra vida,
va a abrazar a los nuestros y va a hacer vivir a los nuestros. Y ellos van a comprender dónde verdaderamente está la vida. Y la vida está en poder adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es primero pero también es último, al que dice la Biblia que estuvo muerto pero ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Termino y adoramos al Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a honrar el nombre del Señor. Josué, capítulo 24, ahí nomás, cerquita, el versículo siguiente. Dice, y el pueblo respondió, haciendo referencia a la pregunta que hizo Josué en aquella oportunidad, pero que hace hoy también Dios a cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? El Señor está definido. Josué lo estuvo. Nosotros también. Porque lo dijimos con todas nuestras fuerzas. Yo y mi casa. De forma gramatical, acá hay docentes, quizás estaría mal posicionado porque se dice primero, ¿no? Mi casa y yo. Cuando se habla de un tercero, mencionamos primero y luego a nosotros. ¿Estamos bien ahí, señores? No sabía, pastor, dice, oh, no. Falté ese día. Pero acá hay un posicionamiento. Alguien se tiene que definir. Y Dios, que es experto en todas las cosas y que quebranta las leyes naturales, físicas, porque Él es soberano. Y Él es primero en todo. Entonces, en algo que necesita establecerse de forma espiritual, como una guianza donde Él siempre es el primero y va primero, y luego nosotros, así tenemos que posicionarnos como familias. Primero yo. Eso también nos hace ver de que primero tengo que cambiar yo. Aplica. Para que luego, de la misma manera, con la misma autoridad, teniendo fe, podamos decir yo y mi casa. Si yo voy, van a venir atrás mío. ¿Qué van a hacer? Me encanta. Me fascina. Me enloquece. Todas palabras que las utilizamos en el mejor de sus sentidos. Que los otros sentidos el Señor reprenda. Pero qué lindo lo que el pueblo respondió y dijo: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. ¿Se anima también a hacer un compromiso delante del Señor junto a los suyos, proféticamente? Lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por los cuales pasamos.
Él lo hizo. Él lo hizo. Elegir al Señor significa estar agradecidos. Y somos agradecidos cuando recordamos. Somos agradecidos cuando no nos olvidamos. Entonces, como que no hay tiempo para darle lugar a lo que no conviene. Enojos, tristezas, amarguras, en fin, cosas que nos acontecen a todos y que aún el Señor nos da tiempo hasta que se ponga el sol, un día, no más. Si pasa más de un día ya es un poco peligroso. Pero qué bueno es recordar todo lo que el Señor hizo para ser agradecidos y escoger servir al Señor. No solo nos instó y nos insta el Señor en esta noche a que podamos hacerlo, sino que quiere que recordemos todas esas cosas por los lugares por los que hemos pasado y el Señor nos cuidó, porque su mano nos ha sostenido, porque su mano nos sostiene hoy y esa mano nos seguirá sosteniendo siempre. Por eso somos agradecidos. Y como estamos agradecidos, le vamos a servir. Estamos dispuestos a servir al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche especial, maravillosa, en donde tenemos la posibilidad de poder retomar el camino, donde estamos siendo perdonados de nuestros pecados. Señor, donde tú nos estás limpiando, porque la palabra de Dios tiene esa virtud: lavarnos, limpiarnos, planchar, poner en orden nuestras vestiduras. Qué maravilloso es poder entender que si te adoramos, tenemos que servirte, Señor. En esta noche nosotros proclamamos, hacemos pacto. Estamos dispuestos a servirte. Yo y mi familia te vamos a servir todos los días de nuestras vidas. Solo te rogamos nos asistas para que eso sea una realidad de continuo, Señor. Y que podamos responder en todo tiempo, aun cuando se nos presenten otras opciones. Poder decir lejos, lejos esté de nosotros, lejos esté de nosotros servir a otros dioses, porque Jesucristo es para nosotros el único Dios verdadero, al que has enviado, el que nos salvó, el que nos está liberando y el que un día vendrá a buscarnos. Señor, te damos gracias. En ese nombre, amén, amén y amén. Le damos un aplauso. Cantaré al Señor, bendeciré el nombre de mi Rey. Cantaré al Señor, bendeciré el nombre de mi Rey. No olvidaré lo que Él hizo en mí, todas sus maravillas contaré. Fui perdonado por su amor, hoy quiero cantar. A ver la iglesia, cantaré. Cantaré al Señor, bendeciré el nombre de mi Rey. No olvidaré lo que Él hizo en mí, todas sus maravillas contaré. Fui perdonado. Vamos arriba. Todo lo que tengo y lo que soy, bendeciré el nombre de mi Dios. Cada día de todo lo que tengo y lo que soy, bendeciré el nombre de mi Dios. Cada día de mi vida yo
al Señor. Cantaré al Señor, bendeciré el nombre de Él, no olvidaré. A ver, la iglesia dice, con todo lo que tengo y lo que soy, bendeciré el nombre de mi Dios. Cada día de mi vida yo le bendeciré. Vamos. Con todo lo que tengo y lo que soy, le bendeciré. A ver esas palmas. Vamos. Con alegría esta noche, tu nombre bendeciré, Señor. A ver, tu nombre siempre yo bendeciré. Tu nombre siempre yo bendeciré. Otra vez, tu nombre siempre yo bendeciré. Hey, tu nombre siempre yo bendeciré. No olvidaré lo que hiciste en mí, todas tus maravillas contaré. Una vez más, vamos a decir, no olvidaré lo que hiciste en mí. Fui perdonado por tu amor, hoy quiero cantar. Vamos, todo lo que tengo y lo que soy, cada día de mi vida yo le bendeciré. Bendeciré el nombre de mi Dios, cada día de mi vida yo le bendeciré. Le bendeciré. Arriba, arriba. Dale ese aplauso y bendecí ese nombre, precioso nombre.